Imagínate que todo el dinero del mundo se convierta en papel basura de la noche a la mañana. En 1929, millones de personas descubrieron de la peor forma que la riqueza es solo un juego de confianza, y esa confianza se rompió. Imagina ver a los hombres más ricos del país saltando por las ventanas porque sus cuentas bancarias se evaporaron en segundos. ¿Cómo pudo colapsar el planeta entero si las fábricas y el oro seguían ahí? Hoy entenderás el oscuro mecanismo que hizo que el dinero dejara de existir y por qué, si no conoces esta historia, estás condenado a repetirla. El final de esta crisis te hará cuestionar cada billete que tienes en la cartera. El espejismo de la prosperidad infinita. Durante los años 20, Estados Unidos vivió una etapa de gran optimismo económico impulsado por avances tecnológicos y crecimiento industrial, lo que llevó a muchas personas a creer que la riqueza sería ilimitada. Sin embargo, gran parte de esa prosperidad se basaba en especulación y endeudamiento, no en valor real. La bolsa de valores se convirtió en un espacio masivo de inversión sin fundamentos sólidos, creando una burbuja financiera desconectada de la economía real. Cuando esta burbuja estalló en 1929, no solo se perdieron fortunas, sino que se transformó la forma en que las personas entendían el dinero, el trabajo y el ahorro, evidenciando las consecuencias de un sistema basado en expectativas irreales. La trampa del crédito y la euforia colectiva. En los años 20, el auge del crédito permitió a las personas comprar bienes y acciones sin tener el dinero completo, lo que impulsó una falsa sensación de riqueza. La compra con margen en la bolsa llevó esta práctica al extremo, ya que la mayoría de las inversiones se realizaban con dinero prestado, generando ganancias rápidas mientras el mercado subía. Sin embargo, este sistema era altamente inestable, porque dependía totalmente del crecimiento continuo de los precios. Cuando la economía real empezó a mostrar señales de debilidad, como sobreproducción y caída en la demanda, la burbuja se volvió insostenible. Esta desconexión entre la economía real y la especulación financiera sentó las bases para el colapso de 1929. El martes negro y el día que el mercado murió. El 24 de octubre de 1929, el jueves negro, comenzó el colapso de la bolsa con una ola de pánico que llevó a ventas masivas, especialmente de quienes habían invertido con dinero prestado. Al no poder cubrir sus pérdidas, se desató una cadena de liquidaciones que hizo caer aún más los precios. A pesar de los intentos de los grandes banqueros por estabilizar el mercado, la situación empeoró y alcanzó su punto más crítico el 29 de octubre, el martes negro, cuando prácticamente no había compradores y se perdieron miles de millones en un solo día. La caída fue tan intensa que el sistema no pudo procesar las operaciones, y la confianza, base del valor del dinero, se derrumbó por completo, provocando una crisis que cambió la economía durante décadas. El colapso bancario y la desaparición del efectivo. Si crees que el desplome de la bolsa fue lo peor, te equivocas. Lo que realmente destruyó la vida del ciudadano común fue lo que sucedió después con los bancos. En aquella época, no existía el seguro de depósitos. Si tu banco quebraba, tu dinero desaparecía para siempre. Tras el colapso de Wall Street, la gente empezó a tener miedo. Corrió el rumor de que los bancos no tenían suficiente efectivo para devolver los ahorros, y esto provocó las famosas corridas bancarias. Imagina una fila de 3 manzanas de largo, con personas desesperadas golpeando las puertas de cristal de un banco, exigiendo sus ahorros. El problema es que los bancos no guardan tu especulación bursátil. Cuando miles de personas piden su dinero al mismo tiempo, el banco se queda sin liquidez en cuestión de horas. Entre 1929 y 1933, más de 9.000 bancos cerraron sus puertas en Estados Unidos. Millones de familias que nunca habían invertido un centavo en la bolsa perdieron los ahorros de toda su vida porque su banco local colapsó. Aquí es donde el dinero realmente dejó de existir para la gente común. Sin bancos, no había crédito. Sin crédito, las tiendas no podían comprar mercancía. Sin mercancía, no había ventas. Fue un efecto dominó devastador. La masa monetaria en circulación se contrajo un 30%. Esto creó una situación surrealista. Las granjas estaban llenas de comida que se pudría porque nadie tenía dinero para comprarla, mientras que en las ciudades la gente moría de hambre porque no tenían billetes para pagar por esa comida. El sistema de intercambio se rompió. En algunas ciudades, la gente empezó a usar vales de madera o a recurrir al trueque puro, intercambiando una camisa por un saco de patatas. El dinero físico se volvió tan escaso que poseer un billete de $5 era una señal de riqueza extrema. La deflación se apoderó de todo, los precios bajaban, pero como nadie tenía dinero, nadie podía aprovechar las ofertas, lo que llevaba a más cierres de empresas y más desempleo. La vida en el abismo y los refugios. Para 1932, el desempleo en Estados Unidos alcanzó el 25%.
Una de cada 4 personas capaces de trabajar no tenía empleo, y los que lo tenían habían visto sus salarios reducidos a la mitad. La desesperación transformó el paisaje del país. Surgieron los overvilles, asentamientos de chabolas hechas de cartón, hojalata y madera vieja, nombrados así en honor al presidente Herberto Over, a quien la población culpaba de la inacción ante la crisis. Familias que antes vivían en casas suburbanas ahora dormían en parques públicos, cubriéndose con periódicos a los que llamaban mantas Over. La dignidad humana fue puesta a prueba de formas desgarradoras. Era común ver a hombres con trajes elegantes, antes ejecutivos, haciendo fila en las sopas populares para recibir un tazón de caldo aguado. El impacto psicológico fue profundo. Una generación entera creció con el miedo constante a la escasez, lo que dio forma a la mentalidad de ahorro extremo de nuestros abuelos. En el campo, la situación fue agravada por el Dust Bowl, una serie de tormentas de polvo catastróficas causadas por la sequía y las malas prácticas agrícolas. Los agricultores, que ya estaban arruinados por la caída de precios, vieron como sus tierras literalmente volaban por los aires. Esto provocó una migración masiva hacia California, inmortalizada en obras como Las uvas de la ira. La gente viajaba en coches destartalados con todas sus pertenencias, buscando un trabajo que no existía. El dinero no solo había dejado de existir en las cuentas bancarias, había dejado de existir como esperanza. La sociedad se fragmentó, el crimen aumentó por necesidad y la fe en la democracia empezó a tambalearse. En Europa, esta misma desesperación económica fue el caldo de cultivo para el ascenso de regímenes totalitarios, ya que la gente estaba dispuesta a entregar su libertad a cambio de la promesa de un plato de comida y orden económico. La Gran Depresión no fue solo una crisis de números, fue una crisis de la existencia humana misma. El nacimiento de un nuevo sistema. La recuperación tras la Gran Depresión comenzó con un cambio en el papel del gobierno bajo el liderazgo de Franklin D. Roosevelt, quien implementó el New Deal. Este incluyó medidas como cerrar y sanear bancos, crear seguros para los depósitos y generar empleo mediante grandes obras públicas, lo que ayudó a reactivar la economía y restaurar la confianza. Sin embargo, muchos coinciden en que fue la Segunda Guerra Mundial la que impulsó definitivamente la recuperación al eliminar el desempleo mediante la producción masiva. Posteriormente, el sistema financiero global se reorganizó con acuerdos como Bretton Woods, estableciendo reglas y regulaciones para dar estabilidad, demostrando que la economía necesita tanto control institucional como confianza para funcionar correctamente. Podría volver a suceder hoy. La situación económica actual presenta similitudes con 1929, especialmente por el alto nivel de deuda, la especulación y la dependencia de la confianza en el sistema. Aunque hoy los bancos centrales pueden intervenir imprimiendo dinero, esto introduce nuevos riesgos como la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. La lección clave es que el dinero sigue dependiendo de la confianza colectiva, y cuando ésta se debilita, el sistema se vuelve vulnerable. Por eso, es fundamental tener educación financiera, diversificar y entender cómo funciona el entorno económico para protegerse ante posibles crisis. Tu papel en la historia económica. La Gran Depresión es una lección sobre la fragilidad del sistema financiero y la importancia de entender cómo funciona el dinero. Más que un hecho histórico, es una advertencia sobre los riesgos de la falta de conocimiento y la confianza ciega en los mercados. Quienes vivieron esa época aprendieron que la verdadera seguridad no está en el dinero en sí, sino en la capacidad de adaptarse, aprender y tomar decisiones informadas. Conocer estos eventos permite estar mejor preparado y evitar repetir los mismos errores en el futuro.